comenzamos. ¿Esto, algún repaso o está todo claro? Un repaso. No hay mucha atención a la última clase. Estaba más pendiente de la... Ya. Rápido. Para que avancemos, ¿cierto? Sí. Listo. Esto es un sistema hidráulico entonces de una pala. No. Como si estamos hablando de neumático. Sistema neumático. Sistema neumático. Esto es lo básico de lo básico. O sea, todo circuito neumático debe llevar esto por lo menos. Cuando digo lo básico, hay dale con la hidráulica. Hay circuitos neumáticos que son más sofisticados y el fabricante le va a empezar a colocar más accesorios, más válvulas, porque quiere finalmente conseguir otros efectos. No se olviden que la hidráulica y la neumática, yo creo que la parte eléctrica también, pero yo de la parte eléctrica no tengo como la noción muy general nomás. Entonces, en la parte neumática y la parte hidráulica, el objetivo final es que el actuador funcione. Ya, existe todo esto porque acá nosotros tenemos que realizar un trabajo. Cuando hablo de trabajo, se refiere a una acción, ¿verdad? Una acción. Entonces, si aquí nosotros tenemos un cilindro neumático, este cilindro neumático se va a emplear ya sea para subir algo, para bajar, para empujar, para aplastar, comprimir, algo que nosotros no somos capaces de hacer muscularmente. Eso lo expliqué en la primera clase, creo. Si hay que correr esta silla, muscularmente la puedo hacer. No tengo que traer una grúa. Entonces la hidráulica y la neumática están diseñadas para hacer trabajos en que el ser humano no se la puede. Esa es la cuestión. Multiplicar fuerza. Claro, multiplicar. Tenemos que levantar un container, está cargado. ¿Cuánto pesará un container cargado? 2, 3, 4, 5, depende de lo que tenga adentro. 10 toneladas. Ya, 10 toneladas. A mano no podemos. Tendríamos que traer, no sé, unas 1000 personas a los egipcios y a lo mejor lo podríamos levantar. Pero en la actualidad eso no es rentable a ninguna empresa. Entonces aparecen las máquinas. Y las máquinas hacen el trabajo de 1000 personas. Y aquí se necesita un operador. E incluso con la inteligencia artificial ni siquiera se necesita operador. Entonces, ¿se entiende la idea? El objetivo de todo esto que ustedes están aprendiendo y que van a aplicar en su trabajo es que hay que realizar algo y para eso necesitamos de un sistema. En este caso estamos hablando de la neumática. Y la neumática, esto es lo básico que considera. Ya sabemos que la neumática, que en el fondo, ¿qué es lo que es? Sí. Aire comprimido. Aire comprimido. Entonces hay que tener aire comprimido. El aire comprimido lo sacamos de la atmósfera. ¿Cómo lo apretamos? ¿Cómo lo comprimimos? Con el compresor. Y aquí aparece la primera máquina. Esta es una máquina rotativa. ¿Ya? Rota, gira. ¿Listo? Entonces, aquí se produce el fenómeno de la succión, el vacío, presión absoluta, presión negativa, para que este aire que está en estado libre pueda entrar. O sea, está hasta acá el aire atmosférico, pero para poder llenar un cilindro necesitamos que se produzca un desbalanceo de presión. ¿Cómo está esa? Buena. ¿Cómo dirán? Viste que era una nota. ¿Desbalance o desbalanceo? Yo quedé en shock. Todas son correctas. Ahora sí. Desbalance o desbalanceo. Ya. Si aquí tenemos aire, presión atmosférica y acá. Y aquí también hay presión atmosférica, ¿cierto? Acá adentro. La cierro, la sello. ¿Adentro qué es lo que hay? Aire. Ya. ¿A qué presión? Atmósfera. Además, acá afuera Atmosférica. está en balance. Si yo saco esta presión de adentro, Negativa. ¿qué va a pasar? Absoluta, ¿qué va a pasar con esto? Te va a armar un vacío. ¿Qué va a pasar con esto? Muy bien, ¿qué va a pasar con esto? Se comprime. Entonces ahí hay un desbalanceo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es desbalanceo? Vuelvo a nombrarlo nuevamente, las carnes al vacío, el submarino que quedó claro, implosionó, implosionó porque se implosionó.
Sí, hasta yo quedo impresionado. Es que ustedes tienen que hablar igual. O sea, ser como yo. No, chiquillo. El que habla técnicamente es bien considerado en los trabajos con ciertas personas, con la jefatura. Cuando tiene que hacer un informe técnico, hácelo lo más profesionalmente, técnico. Cuando estemos con los viejos, habla de la... ¿Me entiendes? Como todos los mecánicos hablamos. Coloquialmente. ¿Ya? A los chilenos. Entonces, si sacamos la presión interna de esto que digamos que está sellado, esto se aplasta por la presión atmosférica. Y ahí se produce un desbalanceo o un desequilibrio de presiones. ¿Se entiende? Entonces, tenemos aire atmosférico acá. Dentro del filtro también hay aire atmosférico. En todo este conducto hay aire atmosférico. ¿Podríamos comprimir el aire para meterlo acá? Tal como nombré el cuento este. Sí. No, porque no he hablado de que está funcionando esto. Claro, no se El puede. aire de acá es el mismo que está acá. Pero este aire hay que forzarlo y aquí aparece el compresor. Que el compresor es como que respira, inhala y exhala, inhala y exhala. ¿Cómo? Ahí sí lo entendió. Profe, una consulta, ahí en ese mecanismo que está ahí en el interior, Acá. va un pistón, sí, Sí. al interior va un pistón, Sí. igual cumple con los mismos anillos que cualquier pistón, Anillos. Sí. Sí, pues tiene que tener anillos. pero ya los mismos que lleva cualquier otro. Los mismos no, son otros. No, pero sí, pero lleva el barredor. Bueno, es uno de Ah, es que en un motor, Un aceitero, es que, eso me mira, refiero. a ver, sí, debe tener uno de lubricación que se llama, para que a la vez ese distribuye, ¿cierto? Sí. Distribuye así. Ahora, en el motor versus compresor, ¿a eso se refiere? el motor, sí, po. El compresor no. ¿Qué cosa no vale el compresor? En el compresor algunos traen unos anillos que son como anillos Sí, de poliuretano. Ya. Polímero. ¿Ya? En el compresor. Ya. Pero en el motor de combustión interna funciona igual que Son de acero. en el cine. Claro, porque en el motor de combustión interna tenemos altísimas presiones y la combustión Genera gases. se habla de que el pistón recibe 2000 kilos de fuerza cuando se produce la... ¡Pah! 2 toneladas. Soporta el pistón. 2 toneladas. 2000 kilos. Entonces los anillos de compresión, que son los primeros, son los que aguantan todo el calor. Po. El fuego. Ahí no resultaría el ruido extremo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, obviamente los anillos pueden ser de otros materiales, claro que sí. Porque acá, claro, esto comprime, pero no está sometido a la alta presión, no está sometido a una explosión o a la carrera de trabajo, ¿cómo se llama? Que desarrolla en una altísima temperatura, además. Esto es un bombín. El bombín que es de así, hay otro que es así. ¿Cierto? ¿No entendió? ¿Ya? ¿Se entiende, no? Listo. Entonces, esta es una máquina motriz que no tiene movimiento propio. Para que se mueva, ¿qué hay que hacer? Tener un motor. Dale. Un motor. Eléctrico. Ya. Puede ser eléctrico, mecánico, 4 tiempos. puede ser, claro, una transmisión. Ya, los que son mecánicos saben lo que es la transmisión, ¿cierto? Es la caja de cambio. Pero las transmisiones funcionan bajo otros principios. Puede ser una PTO. ¿Ubican las PTO? Claro, si el fabricante le puede... Lo que nosotros necesitamos es una fuente de movimiento para darle movimiento al compresor. Ahora, esta fuente de movimiento debe ser mayor a la resistencia que pone el compresor. Porque si conectamos un motor de juguete, que es un motor eléctrico, No, vamos a ¿Va a ver. girar el compresor? porque la carga es demasiada, entonces el motor se puede hasta quemar. Entonces el torque debe ser más que esto para moverlo y mantenerlo. ¿Se entiende, no? Sí. Ya, motor, en este caso, este símbolo es un motor
Mecánico. Eléctrico. El cuadrado del mecánico. Compresor de aire. Listo. Máquina motriz que es encargada de en la carrera cuando el pistón va subiendo, comprime el aire, por eso se llama compresor, y lo envía por una lumbrera. Alguien por ahí me preguntó, ¿y por qué no tienen válvulas? No me acuerdo si fue en este curso o en otro curso. Aprovecho de responder eso para que ustedes sepan. Aquí los fabricantes deciden colocar lumbreras que trabajan solamente con, por ejemplo, la lumbrera de admisión, con el vacío se abre. Y la de compresión, con la compresión se cierra. Las chauchas. Admisión, compresión y se abre. Si le pusiéramos válvulas, así como los motores, válvulas de admisión y de escape, ¿qué necesitamos? Muelles. No, Sí, muelles, sí, para los balancines, ya. Muelles. Ejeleva. Ejeleva o varilla. Varilla, Sí, Levanta la mano. Sí, la varilla con los balancines. De repente, mira, si el eje va para arriba, en la cabeza, va directo al balancines. Si el eje va abajo, ahí va la varilla. Ahí va la varilla. Claro. Cuando está interno. Claro. Aparte, ¿qué necesitamos? Para mover el eje Una cadena de la distribución. distribución. Entonces necesitamos muchas cosas. Mucho, como se dice, Y todo eso, componentes móviles. todo eso, Calo. el leva, las válvulas, los balancines, etcétera, etcétera. Todo eso, con dos lumbreras o dos chauchas, ahorramos mucha plata, es mucho más fácil, pero solamente, digamos, es una razón de... Igual hay otro tipo de compresor. Claro que sí, pues hay varios, pero yo pensé... ¿Cuál, por ejemplo, está citando? Yo he visto eso, que son como una estrella así. ¿El de tornillo? Algo. Claro, sí, eso lo nombré en la clase anterior, porque yo también veo la clase en mi casa. Yo también la reviso. No, en serio, y también me suscribo. No, ¿sabes por qué la veo? ¿Sabes por qué la veo? Porque de repente yo me equivoco, a veces puedo dar un dato equivocado. Entonces, ¿cómo dijo? Información falsa puede dar. Claro, fake news. ¿Cómo? Fake news. Anótala, oye. Pregunta prueba. Antes transmitía para Santiago, ahora está transmitiendo para los lados. Y más allá. Ay, Hasta el infinito y más allá. Ya chiquillo. Ya, vos que se serio, entonces, claro, el compresor de tornillo es un compresor que se ocupa mucho en las perforadoras, ¿no? Yo no he trabajado en perforadora, pero ahí se necesita mucho aire. Y buena presión. ¿A qué presión de aire trabajan las perforadoras? Según la perfo. 360 PSI continuo. ¿Cuánto? 360. ¿Qué cosa? La perforadora PSI. con martillo de fondo. Pero eso sí, 360 son PSI. Sí, en alto. 360. Es que según la perfo, hay una que trabaja con 20, 30. Vale. Alta y baja. Es que depende lo que use. Si usa tricono se necesitan 120 PSI, si usa martillo se necesita sobre 300 para poderlo hacer. Ya. Pero nunca las perforadoras trabajan, por ejemplo, con 1000 PSI de aire, 500 PSI. No, lo máximo son 340 y la válvula de seguridad ya acciona a los 380, 400. Entonces, digamos, es que yo no de perforadora las vi de lejos nomás, nunca trabajé en perforadora. La perforadora necesita alta presión y gran volumen. Claro, Sí. Porque es una descarga constante. Claro. Entonces necesitamos un compresor y el de tornillo es más fiable en este caso, más fiable. Anote esa palabra, más fiable. Sí. Fiable. Para Para poder la poder. revolución que genera la máquina, trabajan a 1008. 1008, más o menos la velocidad de carga. Y por la forma que es tornillo, da para que pueda trabajar ese tipo de revolución. ¿Y trabaja a 1008 también el tornillo? Sí, también. Van acoplados con un cubo. Va con directo. Si usted tuviera así como eso se calentaría, no duraría nada. ¿Esto? Sí. Claro, no. Ya, perfecto. Vale, para el tamaño. Ya. Los compresores de qué tamaño son más o menos físicos. Bueno, la que trabajo yo de ahí. Ya. ¿Cuántos tornillos llevan? Uno, dos tornillos. Es así como los. Como los soldadores. Una cosa así. Así Con la como los moneda de soldadores. carne, pero con todo Pero como con una punta de lápiz que va de la... Claro,
Como un sinfín. Como un sinfín, pero como en punta del arco. Ah, puntelera, pero los dos se unen. Ah, ya, entonces ahí se producen la admisión y la transferencia. Ya, así como el sopla, ¿cómo se llama? El de motor, el sopla. El soplado, ¿cómo se llama? ¿Ese era el ¿verdad? ¿El motor? No, el turbo es otro elemento. Ya, bueno. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, ya. Sigamos. Se llama El repaso, ¿cierto? El acumulador almacena el aire a una presión determinada, tenemos un manómetro, también podemos tener un termómetro, que también podría ser requisito para algunos sistemas, debido a que el aire bajo presión se levanta la temperatura. eleva. ¿Se acuerdan que les di el dato de cuánto se calienta el aire en la carrera de compresión de un motor? 10 800 grados Celsius. 600, 800. Era, ¿no? 800 grados Celsius. 600, 700 grados Celsius. ¿Se imaginan? Aquí, ¿a qué temperatura está? Temperatura ambiente. ¿Cuánto? 18 grados. Estaría avanzado, ¿no? Tenemos unos 18 grados de temperatura, ¿cierto? Que es la misma temperatura del aire. Pero en esa 600, 700 grados, el medio disparo y se vaya. Entonces, increíble, pero el aire comprimido se calienta. Y gracias a esa característica, que se calienta el aire bajo compresión, aparece el motor diésel. Ya. Eso lo descubrió un alemán. El hermano Pascal. Rudolf Diesel. El primo hermano. Rudolf Diesel. Andaba por ahí. Ya. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos la válvula de Fischer-Purga. ¿Cuál es la función? Echar, purgar también. Eliminar partículas de agua, grasa que se acumulan adentro. Eso, acá se junta mucha basura que viene del aire. Y le quitan el volumen al acumulador. Exactamente. A medida que va entrando. Uy, Está inspirado. sí. Se está juntando conmigo. Ya. Se empieza a achicar el volumen porque lo ocupa sedimentos. Ahí mismo se ocupa, por eso mismo está el termómetro propio. Ya, bien, a ver, cuéntenos. Porque al tener menos espacio, más continuamente se va a actuar el motor y se va a generar una presión y ahí va a generar una temperatura. Ya. Por lo mismo, lo que yo vi ayer, lo que hace el fabricante, te da un rango de temperatura que tiene que tener el depósito y es una alarma para ver si es que está lleno o no lleno el depósito. Entonces la persona el que no lo limpia, generalmente con el tiempo se va a acumular basura. Sí. Entonces es como una alarma para la persona que tiene que ir a revisar. Ok. Lo relacionan así en un manual. Ya. Como advertencia. Entonces, Igual tiene un rango así de temperatura también. tiene un rango de temperatura. ¿Cuál es el rango que mantienen ustedes? Hay unos grandes como de 80 grados. 80 grados Claro. Celsius. Hasta 80 grados. Celsius. Sí. Pero tiene es el límite. Ya, el máximo. 80 grados. La máquina se detiene con 50, 30, Ya. 50 grados. Ok. Ya, perfecto. Bueno, entonces para algunas aplicaciones es conveniente vigilar la temperatura. ¿Ya? No todos los compresores tienen un termómetro, pero para algunas aplicaciones sí es necesario. Y eso lo dice el fabricante. Ya, lo dicen en su manual. Tenemos una válvula arriba o un lápiz labial, te lo resto. Un ruch. Un ruch. Lápiz labial. Cae de rush. Oye, tíralo para afuera. Para el video, tírale la bomba afuera desubicado. Oye, qué bueno, mal pensado. Ya cae, sí. Oye, oye, hermano, Donald Trump nos va a bajar el video. Ya. ¿Qué es esto? Válvula. ¿Cuál es la función? ¿Para qué sirve? Válvula de alimentación. Ya, ¿qué onda? ¿Qué hace esta cuestión? Pintar celular. Ya, ¿qué hace esta válvula? Esa es la que libera presión. Tal. ¿Libera presión en qué momento? Cuando el acumulador está listo, ¿no? Está lleno. Ya.
Cuando sobrepasa lo que está ascendido. Cuando sobrepasa, ¿cierto? Lo que debe llevar Sí. es de seguridad, es el pitutito de la válvula de la olla a presión. El exceso de presión lo libera. Por eso se levanta ese pitutito cuando se están cocinando los porotos, los locos. El osobuco. El oso, muy bueno el osobuco. ¿Ya? Tiene ahí que ¿Ok? Entonces ese pitutito se levanta y ahí mantenemos una presión máxima recomendada por el fabricante. La olla aguanta más, pero por seguridad hasta ahí no va a decir el fabricante. Entonces, y empieza a salir el vapor. Ese vapor es presión interna. Esto es lo mismo. Acá tenemos presión interna, no de vapor, sino de aire, que se libera bajo el mismo principio de la olla de presión cuando la presión aumenta. El acumulador soporta más, pero por seguridad el fabricante dice hasta acá nomás. Porque el otro problema el problema que nosotros tenemos con la edad, digamos, del acumulador es que ¿qué es lo que va pasando por dentro? Las paredes se van desgastando Se oxida. internamente Se van desgastando por corrosión. por la corrosión. Por la corrosión. Se empiezan a salir como escamas. ¿Han visto los fierros cuando se empiezan a salir como escamas? Sí. Se va adelgazando. Y la corrosión es como un cáncer que se va metiendo en el material y lo va debilitando. Entonces tiene una vida útil. El otro día alguien me preguntaba cuánto se cambia un acumulador. Yo nunca, por lo menos cuando yo trabajé en camiones, nunca tuvimos que cambiar un acumulador por desgaste. Lo que sí, en las estaciones donde estaban las salas de compresores, teníamos acumuladores más o menos de 3 metros de alto, un diámetro más o menos como de casi 80 centímetros, digamos. Sí se le hacía una vez al año, se le hacía una medición del espesor, y para eso se acuerdan que expliqué que hay un instrumento por ultrasonido, que ciertas empresas hacen ese trabajo. Es una certificación de calidad. ¿No? Nada. Listo. ¿Estamos claros con eso? El acumulador puede ser vertical, puede ser horizontal, va a depender del espacio que tengamos para colocar el acumulador. Posteriormente aquí estamos metiéndonos ya en el acondicionador de aire que también se llama FRL. Y aquí digamos ya partimos con los nuevos que les tengo que entregar. No se olviden que el símbolo del motor eléctrico es así, pero tiene una M que aquí no está dibujada. Tenemos un compresor que este es el símbolo, ¿ya? El símbolo que más se ve en los manuales está sin estas dos líneas paralelas. El símbolo que habitualmente se ve es así. Eso es todo, ¿ya? Eso es un compresor. Las líneas paralelas están indicando que esto sería el eje. El eje porque acá al lado va a ir conectado, por ejemplo, un motor mecánico. ¿Me entiendes? Eso indica el eje, pero este es el símbolo que más se ve en las tablas de símbolos. Ya. El acumulador, el FRL, pero antes de llegar al FRL, nadie me ha preguntado lo siguiente. ¿Qué era que significaba FRL, profe? Filtro, Lubricación, ¿no? Filtro regulador, lubricador. filtro regulador y lubricador. Pero antes de continuar con el filtro regulador y lubricador, les voy a explicar lo siguiente. Imaginémonos que el motor eléctrico está girando. El compresor está cargando, el acumulador se está llenando. Deberíamos tener una presión máxima de, por ejemplo, 120 PSI, y en este momento estamos en 115. Ahora tenemos 116 PSI, 117, 118. 119, 120. ¿Qué pasó? ¿Y se apagó? La válvula manda una señal al gobernador. Cuando se apaga Aquí no hay gobernador. Los gobernadores sí se ocupan en las máquinas. Este circuito que está acá está representando el circuito de un que ustedes también lo van a
en algún momento pueden incluso ustedes mismos tener en su casa uno de estos. Sí, lo tengo, yo estoy pensando seriamente. Hace el corte. Entero, ¿no? Una vez que llega la Sí, canción Vamos a hacer la arriba para el asado. Estoy pensando seriamente en desarmarlo, porque siempre me sobran pernos. ¿Ese sensor es por resorte el que Ya, corta o no? allá quiero llegar. ¿Qué cosa? Bueno, volvamos acá. ¿Es por resorte? Estamos llegando a 120, Ya. pero ahora llegó a 121, 22, 23, 24, ya nos pasamos. Nos pasamos de la presión máxima. Va a llegar un momento en que esta válvula la vamos a dejar seteada. ¿Saben lo que es seteada? Setear. Setear es regular o tarar. Taraje. Cuando sea la Calibrada, presión sea mayor. Calibrada, bien, Mire, calibrada. gracias, don Entonces, esta válvula la vamos a dejar a 175 psi. Máxima. Aquí ya casi es cuando la valvulita de la olla levantó. Pero si no levanta, sigue aumentando la presión interna. Y hay una segunda válvula en la tapa de la olla, que esa es la que actúa, que vendría a ser una válvula de seguridad, para que no reviente la olla. ¿Sabían eso ustedes o no? La olla presente tiene dos válvulas. La que nosotros más manejamos es el pitutito, que se levanta y que gira. Sí. Ya, les conté que un compañero se le perdió en la casa el pitutito y la cuestión no, o sea, hervía y se perdía mucho y este loco vino y le colocó un perno arriba. Al Al pitutito le puso un perno. Le pegó un pegatanque. ¿Me entiendes? Entonces, finalmente la olla reventó. Ahora no debería haber reventado esa olla, debería haber saltado la segunda válvula, que es la de seguridad. Estaba Es como tapado. esta. A lo mejor estaba tapada, a lo mejor la olla ya estaba quizás ya hace cuántos años. Por si acaso. ¿Cierto? Bueno, No pierda nada. en este sistema neumático nosotros tenemos una presión máxima que debe ser 120 psi. Esta válvula actúa como toda válvula de seguridad en caso de emergencia, pero no es una válvula que está diseñada para que esté actuando a cada rato. ¿Ya? Hablamos de la válvula de sistema hidráulico, ¿se acuerdan? También expliqué lo mismo. Bueno, lo que ocurre acá es que lo que se debe hacer, según la historia, digamos, de todo este sistema y el diseño, es que el compresor hay que detenerlo. Porque él es el encargado de, llamémosle, inflar el acumulador. Entonces, cuando ya llegamos a la máxima presión, hay que detenerlo de alguna manera. ¿Se entiende, no? ¿Lo podríamos detener? Manualmente no. No, manualmente no. Manualmente no se puede. Ya, Trabaja con un sensor de presión regulado con un resorte en la válvula. ya. Decíamos que cuando la presión interna del acumulador está llegando al límite, ¿cierto? Hay que detener el compresor. ¿Ya? Entonces, como el compresor en este caso, es eléctrico, ¿cómo podríamos detener el compresor? Cortando la corriente, cortando el cable, ¿cierto? Desenchufándolo, bien. Entonces, como el motor es la fuente de energía mecánica para mover el compresor, hay que detenerlo. Ahora, en este caso, que no es específicamente el caso de las máquinas, que las máquinas trabajan con otros principios, ¿cierto? Vamos a colocar acá, ¿cierto? Una alimentación acá. Digamos que este motor trabaje con una energía eléctrica y a ver cómo podríamos hacerlo. Ya, lo vamos a poner al enchufe, sí. O sea, digamos que este es un compresor portátil. Un compresor portátil, ¿se entiende lo que es un compresor portátil? Es que utilizan las vulcanizadoras, cuando vas a cambiar neumático, tienen un compresor, ¿cierto? Que de repente funciona y de repente se detiene solo. Ya, entonces tiene un enchufe y aquí tiene un cable. ¿Se entiende? Un cable arriba y un cable abajo, no es un solo cable. Entonces tenemos 220 volts. Está corriendo el motor, está corriendo el compresor. Para que se detenga, alguien dijo, desenchufémoslo. Ya,
pero esto hay que hacerlo más automático. Entonces aquí le vamos a colocar un interruptor. Ahí el interruptor está abierto. Significa que el motor eléctrico no está funcionando, ¿cierto? Cuando cerremos acá, ahí sí. Ya. Bueno, entonces aquí aparece un elemento, un componente chiquitito muy insignificante para algunos, que se llama, para este tipo de compresores, no para las máquinas todavía, ya, que se llama presostato. ¿Lo han escuchado, el presostato? Sí. El presostato es un componente que trabaja con presión neumática y energía eléctrica para hacer la función de cerrar y abrir. Se bajó el aire acá, conectamos, pero no va la persona a conectar con su dedo, sino que se hace de forma automática. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Sí. Ya. Llenó la cuestión, lo desconectamos, pero lo hace ese elemento que se llama el presostato. Ese presostato es un dispositivo que lo voy a dibujar, voy a inventar un símbolo, porque no me acuerdo cómo es, pero el que hace la función de conectar y desconectar el interruptor es una presión de aire, presostato. Se saca de acá mismo del acumulador una señal de aire, o sea, le conectamos una manguera y esa manguera la vamos a hacer llegar por acá, por aquí, para que se vea más ordenadito, y la vamos a dejar acá. Esta manguera, si el acumulador en este momento tiene, suponte, 115 PSI, si tiene 115 PSI el acumulador de presión neumática, ¿qué presión va a tener la manguera? La misma, ¿no? La misma. Se saca una muestra y la saco. Y esta presión es la que me va a hacer la función de, con el dedo, prendo o apago. Prendo o apago. Ya. Entonces, voy a bajar esta manguerita por acá. Y a ver, tendría que ser al revés. Vamos a hacer una modificación acá. Lo vamos a hacer con un cable rojo y un cable negro, ¿eh? O sea, azul. Entonces, esto llega acá, ya, en un cable rojo. Vamos a colocar acá un punto. Otro punto acá, y aquí se va a ir a la parte, a una de las partes del enchufe. Y la otra línea del motor, este vendría a ser la fase. No, directo. Y el otro también, directo. Y el neutro. ¿Se entiende? Dos cables. En corriente alterna este se llama fase y el otro se llama neutro, no es positivo ni negativo. Y acá vamos a colocar un... Interruptor. Claro. A ver. Ya, entonces tenemos que ponerlo acá. Ahí. Esto lo voy a bajar. Estoy inventando una cuestión, sí, ya la tengo. Y acá vamos a colocar un resorte y esto lo vamos a dejar encerrado en una caja. ¿Se entiende? Ah, ya entendí, profe. ¿Cierto? Sí. A la mano. Cuando la presión sea mayor, va a dejar de dar contacto. Claro. Esta cajita está encerrada. Adentro hay un interruptor, que son esas dos puntitas, esos dos puntitos, ¿ya? Sí. Esa línea negra que está en forma horizontal es un contacto que tiene debajo de ella un resorte.
Le estoy contando el cuento completo. Entonces, el resorte, ¿qué es lo que va a hacer con la plaquita? La va a levantar. Por lo tanto, esto va a estar así. Ahí. ¿Ya? En esas condiciones, el motor está funcionando o está detenido. Está funcionando. Está funcionando, ¿cierto? Está funcionando. Lo vamos a hacer así. Está funcionando el motor. Está cargando el compresor, estamos cargando con aire. Este resorte lleva un rango que es calculado por el fabricante. Entonces, si la presión que está en 115 es la misma que está acá, ¿qué presión tendríamos en la manguera en este punto? 115. También tenemos 115. Cuando la presión llega a 120, aquí también vamos a tener 120. ¿Sí o no? Sí. Y esa presión que está actuando sobre la platina o la placa, la va a cargar y va a vencer al resorte. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si vence al resorte, ahora esto queda así, ¿cierto? Sí. ¿El motor gira? No. Eso se llama presontato. ¿Me entiendes? En un sistema neumático como este no necesitamos una válvula limitadora de presión. El presontato está calibrado para que a las 120 psi se abra o corte la energía eléctrica que alimenta el motor. Si el motor se detiene, el compresor se detiene. Pero esto está calibrado en un rango. Por ejemplo, Eso depende el que hace, ¿no? el fabricante, claro, el fabricante. Ahora, esto se lo estoy explicando así, pero muy a lo general. Ya. Estas cuestiones cuando fallan hay que cambiarlo completo. Generalmente así son en la actualidad, digamos, muchos componentes que se cambia todo. Principalmente las partes eléctricas, hay un módulo que se saca completo y se coloca otro nuevo. Aunque haya fallado un elemento de todo el circuito, se cambia todo, porque todo viene sellado ahora. Es como imposible de reparar. Bien, entonces, el sistema tiene un más menos. O sea, va a llegar un momento en que va a empezar a bajar la presión porque la estamos utilizando. Va a empezar de 119, 18, y suponte que llegue a las 105. Cuando llega a 105 psi, que sería la presión más baja, dice más menos, también vamos a tener 105 psi acá. Y aquí el resorte ya no tiene tanto impedimento y vuelve a tomar su forma. Por lo tanto, levanta el contactor este, lo levanta, ¿cierto? Y le damos partida nuevamente al motor. Y así mantenemos este acumulador entre 105 y 120. Ese es un ejemplo que estoy dando, 105. A lo mejor el fabricante lo bajará en 95. 95 a 120. El fabricante es su máquina. Pero para que se entienda lo que es un presontato, presión de aire y circuito eléctrico. ¿Se entiende? Sí. En las máquinas, alguien por ahí me habló del gobernador. ¿Alguien me habló del gobernador? Sí. El gobernador reemplaza esto. Porque en las máquinas, los compresores, por lo menos que yo conocí, están siempre conectados a tener movimiento. Tú das arranque al motor, funciona el alternador, funciona la bomba de agua, funciona la bomba de aceite, está todo conectado. Y también funciona el compresor de aire, a tiro. Es de inmediato. Pero cuando ya no necesitamos más aire, entonces ya no es necesario que el compresor eche aire. Ahora, una de las fallas que se puede producir, y yo también las vi, es que cuando está malo, por ejemplo, el presontato se queda pegado. Porque estas cuestiones también fallan, se queda pegado, pero en condición cerrado. Se queda pegado. Llegamos a 120 psi y el motor sigue moviendo el compresor. ¿Qué va a pasar con la presión de aire acá? ¿Se va a elevar? Va a seguir elevando. Usted lo dijo. Y el switch de presión va a liberar Esta válvula que está acá
Cuando llegue a 175 PSI, va a meter una bulla pero infernal. Meten harto ruido. Y ustedes se van a dar cuenta que nosotros en la jerga mecánica decimos reventó la válvula, pero no es que haya explotado la válvula, sino que se abre la válvula. Mantiene la presión interna máxima 175 PSI. Protege al sistema, porque si esta válvula no está, podríamos tener un daño mayor. Podríamos tener un daño en el compresor, una rotura en las mangueras, o a lo mejor se rompe el acumulador. ¿Me entienden? Son fusibles en el fondo. ¿Se entendió? Sí. Ya, esta válvula de seguridad, que las que yo siempre pude ver, están taradas o reguladas o calibradas a 175 PSI por el fabricante. No se regulan, no traen mecanismo para regular, no intente regular, son de seguridad. ¿Ok? Bien, ¿se entendió entonces? El presostáto en el fondo es el que cuando nosotros hablamos de los sistemas hidráulicos tenemos una válvula limitadora de presión. En este caso, digamos que el termostato está haciendo esa función. No permite que más allá de 120 PSI de aire tenga el sistema. Y para eso detiene el motor. En este caso tiene que ser un motor eléctrico. Por eso hablé de que estos compresores generalmente son los que usan las vulcanizadoras, los que usan los maestros pintores de autos y todos estos aparatos que se utilizan para tener energía neumática, para hacer funcionar herramientas neumáticas. La pistolita esta para cambiar los neumáticos, la pistola de impacto, la llave de impacto le llamamos, o sea, llave de impacto, pistola de impacto, el trompo algunos le dicen, todo eso funciona con aire. Entonces debemos tener un sistema de compresión de aire. ¿Entienden, no? Sí. Ya, este caso es para los característicos en los compresores portátiles. Pero después tenemos el compresor, digamos, de un sistema neumático de un vehículo pesado. Y como les expliqué recién, los compresores están conectados al motor. Por lo tanto, si llegamos a la presión máxima, tendríamos que detener el motor. ¿Cierto? Pero eso es imposible porque el motor tiene que funcionar. La máquina tiene que seguir haciendo tareas, trabajo. Entonces ahí entra el gobernador. Es lo que viene ahora. Después de estos comerciales. Ya. Vamos a borrar. ¿Se entendió bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que quieran ustedes completar? ¿Agregar? ¿Algo que me equivoqué? ¿Lo dije mal? Yo nunca me equivoco, ¿eh? ¿Borro? ¿Quieres sacar fotito? Ya. Ya, voy a... Sí, para sacarle fotito. Voy a borrar un poco por acá algo. Y acá tenemos esta. Ya, ahí tómenle las fotos pertinentes. Pero la prueba va a ser como de componente y eso, ¿no? ¿O quién te hará? Todo lo que hablo. No, pues sincero. Podría ser pregunta, podría ser un plano, podría ser un plano con errores. Detecte los errores, corríjalos, diga qué funcionaría con estos errores, funciona o no funciona, funciona al revés, se calienta, se rompe. Ay, ¿cómo está? No, eso tiene más, eso de los planos con errores un poquito más adelante. Si nos vemos en el otro semestre, ahí lo voy a... Vale. Sí. Estamos en el jardín infantil de la neumática. Ya no hay eso. Ya no somos. Yo vengo a ser como el tío. No hay asado. Grito. No hay asado. Ya, borro. Borro. Borro ya. ¿Qué bueno? Tengo que terminar. Me queda poco ya. Su tocayo, su compadre. 5.
compadre, ¿no? Y Y de ahí empieza la otra. ese ya es coronel. A ver si lo tenemos por aquí. Ahora está. Ya. Lo mismo. Ya. Ahora, esto lo dibujé yo con las herramientas del. Con el plano que recién estábamos viendo, ¿no? Prácticamente el mismo, pero acá incorporé, ya voy a más o menos para que se entienda, motor mecánico, ¿ya? Ahora está hecho, esta línea horizontal indica La transmisión. el eje, Conexión. el eje. Acá nosotros tenemos una correa, ¿cierto? Una correa. Entonces, porque es motor eléctrico, entonces ahora es un motor mecánico, un eje, que puede ser un eje, puede estar en forma directa, ¿ya? Así como que si fuera una máquina. Claro. Y aquí tenemos el compresor. Estos no son símbolos, son un esquema que yo puta, traté de hacerlo para que ustedes lo entiendan. El filtro de aire, alimentamos, el compresor entrega aire al secador de aire. Acá hay algo nuevo. ¿Ubican el secador de aire en las máquinas? El purificador. El purificador que le llaman también, nosotros le llamamos el aftercooler. ¿Cómo? Aftercooler. Es un enfriador de aire que está afuera. After, afuera. Iba afuera, iba a ver, ¿cómo le explico? En la parte frontal del camión, cosa que el camión va avanzando y el aftercooler le llega el aire. Igual que los motores de las motos, ¿cierto? Cuando avanza la moto, el motor tiene que ir enfrentando el aire y ahí se va enfriando el motor. Pero una consulta, Diga. que no el secador de aire vendría siendo el filtro secador de aire, Sí, porque el otro sería un enfriador de aire. hace, Como un radiador. claro, es que el secador de aire también enfría porque tiene aletas deflectoras. La verdad es que hace tres funciones: filtra, seca y enfría. Voy a explicar cómo sería más o menos. Del secador de aire, primero estoy hablando del plano general. Del secador de aire, ¿cierto? Hay que seguir la flecha, ¿cierto? Y llegamos al acumulador. Entonces, del compresor pasa a un secador de aire y al acumulador, y aquí se acumula para que lo ocupemos en el sistema. ¿Ya? El acumulador de aire también tiene su válvulita de drenaje o despiche o purga, como la que estaba acá, ¿se acuerdan? Entonces acá la estoy dibujando, ¿no? Después tenemos este rojito que está acá, es el famoso gobernador de aire, que es una cuestión de este porte, chiquito. ¿Lo han visto, no? En una diapositiva atrás sale ahí arriba. Sí, ahí parece la... Ahí está. Y así chiquitito, insignificante. Pero este la lleva, como decimos. ¿Ah? Este gobierna, por eso se llama gobernador. La lleva. La lleva todo el rato. ¿Está bien o no? Me falta un poco más. No, está bien. Me falta pulir el hablamiento. Fue para arriba, Luisito, quizás. Ya. Entonces, el gobernador de aire es un interruptor en el fondo. Él ordena, da tres órdenes, pero esas órdenes las da en base a un dato que le llega. Le llega un dato, o sea, hay un sapo por ahí que le manda una información y él ordena. Si no le llega la información, él no ordena nada. ¿Me entiendes? La información que le llega es la información de acá. En el acumulador, la presión que está dentro del sistema, sacamos nuevamente una muestra que puede ser a la salida, puede ser en el mismo acumulador, depósito. ¿El interno? Hay una manguera que está conectada, entonces igual que en el caso anterior, si aquí es 120 PSI, en la manguera también es 120 PSI, ¿se entiende? Ya es una información que le llega. Entonces le llega una información
Y acá hay un sistema, en el fondo esta es una válvula que tiene resorte, que cambia de posición, abre, cierra, ¿cierto? Resortes que están calibrados por su compresión o tensión. Entonces cuando le llega la información que aquí tenemos 120, por ejemplo, dan un 120 porque es lo que más se maneja en aire. 120 PSI de aire, también vamos a tener 120 PSI acá en el gobernador. Y el gobernador envía 3 órdenes o señales. La primera se la manda al secador de aire, la segunda se la manda al compresor de aire y la tercera se la manda a la válvula de drenaje del acumulador. Entonces, el secador de aire, partamos por esto, ¿cierto? Es un dispositivo o un componente que cumple, como dije, 3 funciones. La primera función, bueno, cualquiera de ellas va a estar en primer lugar, pero voy a elegir la número 1, que es, como su nombre lo indica, secador de aire, porque el aire puede venir húmedo, con vapor de agua, ¿ya? Entonces, el aire entra por arriba y por debajo se va al acumulador, pero en este recorrido que hace, toma, de acuerdo a la forma. En la parte superior hay unas aletas con cierto grado, entonces el aire cuando entra cambia de posición y se forma un torbellino adentro. Un torbellino así como un sinfín, pero a una alta velocidad. Eso crea una centrífuga. El aire se centrifuga, por lo tanto el agua sale disparada por fuerza centrífuga, choca a las paredes y ahí empieza a decantar y se empieza a acumular acá abajo agua. ¿Ya? Si nosotros estamos trabajando con esta máquina en lugares cordilleranos donde las temperaturas son bajo cero, esta agua se va a Cristalizar. congelar. ¿Ya? Aquí abajo hay una válvula también que es de despiche o de purga que funciona en forma automática. Y si esa válvula está congelada con agua, nos vamos a despichar ese líquido. ¿Ya? En segundo lugar, si que pasa algún polvo, ¿cierto? Que esté contaminado, o sea, que se haya mezclado con el agua, también, ¿cierto? Va a escurrir. Y lo tercero, si es que pasa aceite del compresor, va a ocurrir lo mismo. Entonces acá abajo se van a juntar sedimentos que son muy parecidos a los sedimentos que se juntan en el acumulador, ¿se entiende? Sí. ¿Ya? Lo que pasa es que estamos tratando de tener máximo sedimento acá para que aquí llegue menos. Listo. Y lo último, que estos aftercooler tienen aletas deflectoras. Entonces estas aletas reflectoras ayudan a bajar la temperatura o el calor del aire. Porque el aire viene del compresor. El compresor se calienta. Está al lado del motor. Entonces el aire, si pasa caliente, ¿cierto? Aumenta su volumen. Entonces, gracias a la aleta deflectora le bajamos la temperatura a ese aire. ¿Estamos de acuerdo ahora, Manuel? ¿O algo que cuénteme su versión? Cuénteme su versión de lo que usted sabe. No, que allá en los equipos hay un secador de aire, es el filtro, que está antes del aftercooler. El aftercooler ya no cumple la función de drenar el tema del líquido, solamente de enfriar el aire. Ya. Pero esos son otro equipo. Ya. Ya no cumple. Ah, no entiendo esto. Hay unos más modernos que tienen interiormente un filtro con Que va una bolita. Que Ya, hace como un que se granulado. vea. Un granulado, sí. Esto lo lleva arriba. Hace Va un acordar. depósito con es como arroz, pero más chico. Son como las que vienen de las zapatillas, esas zapatillas nuevas. Esa bolsita. Esquino, Esa bolsita, esquino, esa. dejémosle esquino. Ya, quinoa, pero de color blanco. No, ya. Rosa. Allá no eran de color blanco y eso también había que cambiarlo. Venía con el kit de reparación, venía esa bolsita. Entonces, todo ese granulado ya está hediondo, está negro, ¿cierto? Contaminado. Contaminado. Negro sale, ¿cierto? Ya, ¿y por qué está negro? Por lo mismo del aceite. El aceite de motor siempre sale negro porque tiene detergente.
Y eso negro es el hollín del motor. Entonces, por eso se tiñe todo de negro y eso ya no sirve, hay que botarlo. Entonces, en el kit viene una válvula, que es la válvula de abajo, viene ese granulado y sello, horrible. Sí, en los sellos. Sí, los sellos. ¿Ya? Color. Ok. Ahora, eso es lo que ustedes están viendo, otras máquinas que son distintas a las que vi yo, y van a seguir habiendo innovación en el tiempo, pero lo general que estoy explicando de acuerdo a este esquema es eso. Entonces, los sedimentos, ¿cierto? El agua va a llegar abajo, acá hay una válvula de despiche similar a esta, no es igual, pero hace la función, porque este sedimento hay que botarlo. Igual que este sedimento hay que botarlo. Entonces, cuando el gobernador manda una señal, primero le llega una señal, ¿cierto?, de lo que hay. Aquí es como que se enciende, él entrega una señal neumática, abre en forma automática la válvula de drenaje, no hay que tirarla con la mano ni abrir la llavecita. En forma automática, por unos segundos, se abre, bota el sedimento del acumulador. Hace lo mismo con los sedimentos que se junten acá. Y lo tercero es que el compresor lo deja trabajando en vacío. O sea, solamente está girando. No comprime ni entrega aire. Porque ya llegamos a la presión máxima. ¿Entienden, no? Ahora, cuando tiene igual más o menos, llegamos a los 105, por ejemplo, 90, 95, depende del fabricante, entonces esa señal le llega nuevamente al gobernador y el gobernador ordena que cierre esta y que ahora cargue el compresor nuevamente. ¿Se entiende, no? Eso es más o menos lo que respecta a lo que es el sistema de carga de un sistema neumático de una máquina. Este es el ejemplo que yo les traje. Ahora, ustedes en su trabajo van a encontrar unas cosas, pero en el fondo siempre se basan en lo mismo, o sea, son innovaciones. Esas tres señales que hace el gobernador no es por secuencia, las hace las tres al mismo tiempo. Al tiempo. La que yo vi era al mismo tiempo. Lo que sí, duraba unos segundos esta y esta, se cerraban. Y este seguía trabajando en vacío. ¿Por qué? ¿Qué es lo que regula todo esto? Los resortes. Hay resortes de mayor o menor compresión. Aquí tiene su resorte propio, acá. Y el gobernador también. Entonces los resortes, dos resortes. ¿El gobernador? Ya, tiene dos resortes. Uno entre medio, uno grueso y uno delgado. Uno de mayor o mayor compresión que el otro. Claro. Yo hace mucho tiempo, muchos años ya que desarmaba esas cosas, las arreglábamos, pero después con el tiempo, cuando me cambié de empresa... Ahora de cambio. No, pues no, es que no, de cambio. No sé, ustedes han trabajado... Yo te puedo asumir eso, Pancho. Ha hecho tapado. Nunca hubo. Sí, pero mira, ¿ustedes han trabajado en empresas que tienen pocos recursos? Sí. ¿Cómo le? Amara la bomba, arréglala. Claro. Pero ¿cómo? Silicona. No sé, po. Y uno tiene que andar cachureando cuestiones que a ver sirve, no sirve, si le paso un poquito de lija, si le hago esto, le relleno con soldadura. Y ahí tenés que... O un repuesto que se demora en llegar, o a poder Por eso, usar la máquina, claro. sacarla de donde pueda haber quedado. La máquina, el repuesto se mueve en una semana, pero el cliente está esperando. No le puedo decir, ¿sabes qué? No, Igual se pierdo el aprende, contrato, po. ¿Ah? igual se aprende más. Se aprende mucho cuando uno no tiene recursos. Eso fue al principio, pero después cuando me cambié a la empresa mandante, mira, escondida limitada. Cállate. Sí, pues yo trabajé 25 años. Y les conté el primer día. Y Ya. cuando vi la foto. Entonces, todos los mecánicos que veníamos de distintos lugares, y ahí nos conocimos, todos veníamos con esa costumbre. Los maridos. Desarmemos, sacamos la bomba de grasa, sacamos todos los inyectores, desarmemos y nos decían, no, esto se va a reparación afuera. Pero si es re fácil, se va a reparación afuera. Después nos amenazaron, nos dijeron, la próxima vez que veamos que uno de ustedes está desarmando un componente, carta de amonestación. Carta de amonestación. Entonces, ya nunca más desarmamos nada. Murió la... Nunca más. No, así más, murió la bomba. Antes nosotros las bombas las abríamos en terreno, en la punta del cerro con viento, con frío,
y arreglaban las cuestiones. Ellos, los No, solucionadores. pero sí que es por eso le digo yo, cuando la empresa no tiene recursos y hay que hacer funcionar el negocio, ahí es donde uno empieza a echar a correr la memoria, la cabeza. Ya. Profe, pero disculpe, pero igual ahora las empresas no trabajan como antes, que antes trabajaban sobre la falla, o ahora se trabaja de diferente forma que antes. ¿Cómo es? Porque ahora hay una planificación que se hace una reparación o una mantención Ya, y se cambia el componente antes que... ya, sí. Sí, Por con horas. acciones preventivas, Por horas. entonces Sí, pues. Claro, es diferente la por- forma de trabajo que había con... Sí, de acuerdo, pero hay empresas que tienen muy pocos recursos. Ah, Tienen- sí, no lo digo, pero... Claro. Con suerte tenemos una llave Crescent. No, sí. Ahí está lo que dice el colega de que cuando el tema de los aceites, cuando revisan los aceites, Ya. ven las horas que tiene el componente, La viscosidad, ¿no? la viscosidad. La planificación, la programación. Sí, Exactamente. hay personas que están todos los días ahí viendo las Sí, horas por eso y digo. dice ya, puta, no sé, 2 días más, este equipo entra para mantención y en 5 minutos más termina la clase. Estamos listos. Estamos lados. Quedamos con hambre, pero ¿se entiende o no? No, sí está bueno. ¿Está bueno? Ya, continuará. Está para Sí, chicos la bueno. Ay, pueden prender la luz, por favor. Ahí terminamos por el día de hoy. Nos vemos el jueves. Ya, corten más.